¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Estamos ya viviendo esta segunda parte del programa Las Virtudes de María. Si no tuviste la oportunidad de ver la primera parte, te invitamos a que lo veas. Te invitamos también a que te suscribas al canal Misionero Católico y que te sumes también a este plan de salvación compartiendo estos contenidos. Y estamos el día de hoy y seguimos con el maestro Martín Ramírez Escobar, profesor de Sagradas Escrituras. Ya lo vieron en el primer programa. La verdad que sabe muchísimo, aprovechémoslo, pueden poner sus comentarios ahí en el chat para hacérselos llegar y de alguna manera poder retroalimentar. Y nos quedamos al final de la primera parte con una pregunta. ¿Será que a María se le haya escapado vivir alguna virtud? Martín, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Pues en definitiva no. ¿Por qué? Porque entonces no sería la llena de gracia. Eso. Definitivamente. O sea, María, más bien, a mí se me puede escapar hablar de una virtud de María. No observarla, no, no. Exacto, exacto. O sea, todo lo que digamos aquí de María, te digo, quedaría corto, ¿no? Porque es entrar en un misterio, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien que desde el momento en que fue concebida, desde el momento en que nace, vive, o sea, es una mujer extraordinaria. O sea, no tanto en el momento en que acepta, sino más bien de cómo va viviendo esa vida extraordinaria, ¿no? Toda su esencia de persona, no como mujer. Sí, yo quisiera aquí que quedara muy claro lo que es la gracia actual y lo que es la gracia habitual. Adelante, Martín. Este, la gracia actual, según el Catecismo de la Iglesia, nos dice que es aquella que obtenemos cuando de pronto escuchamos una homilía de algún Bien. sacerdote, una conferencia, un conferencista tal vez, incluso ver una película o escuchar una canción, lees un libro y que en ese momento te das Viene la... cuenta Ajá, de, de la vejación en la que te encuentras, de, de tu vida tan destruida que tienes claro. y recapacitas. Eso. Te viene la conciencia, ¿no? Exacto, o sea, es la gracia actual. Y el ejemplo más claro que tenemos es en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, cuando se nos habla de ese hijo pródigo, Sí, ¿no? Ese así hijo que es. pide su herencia y se va y la despilfarra. Y el mejor ejemplo es ese, porque estando él dándole de comer a los cerdos, según el narrador, le viene a su mente todo el desastre que ha hecho en su vida. Y dice, ya sé lo que voy a hacer, me levantaré. Ahí entró la gracia Así actual. es. Me levantaré, iré a la casa de mi padre, le diré, Padre, pecado contra ti, contra el cielo, no merezco ser llamado tu hijo, etcétera, etcétera. Yo quiero pensar que de ahí en adelante este hijo vive la gracia habitual. Y es a la que todos estamos llamados nosotros, vivir la gracia habitual. Habitual. A lo mejor no es el momento porque a lo mejor no he llegado en ese punto de decir basta, ¿no? Hasta un punto de quiebra, ¿no? Nuestra vida. Exacto, pero en algún momento de tu vida Claro. va a llegar ese punto y lo vas a sentir, ¿no? Y es que, mira, Martín, yo de repente comparto con algunas personas que no coinciden con lo que nosotros creemos y yo les digo, es que mira, tú has llevado tu vida creyendo en algo, viviendo algo y lo que tú eres hoy día no te gusta. No eres quien quieres ser o quien soñaste algún día ser. ¿Por qué no te atreves a creer en algo diferente, a vivir lo que tú ahorita nos comentas, la gracia habitual? Bueno, no lo hacen por miedo a ser diferentes, ¿sí? Quieren seguir siendo espectadores, ¿no? Mucha gente, y te lo pongo porque la Sagrada Escritura, o sea, en la Biblia tenemos todo, ¿no? La parábola de la oveja perdida la narra el autor del Evangelio de Mateo de una manera explícita, ¿no? Ya sabemos lo que dice el texto, pero Sí. hay una parte en el Evangelio de Mateo que me llama la atención porque dice que el pastor dejó las 99 y se fue a buscar a la que se le perdió. Pero dice ahí, si llegara a encontrarla, o sea, está dejando abierta la posibilidad a que tal vez no la va a encontrar. Pero no la va a encontrar no Así porque el pastor es. no sea experto, a eso Claro. se dedica. Así No la va a es. encontrar porque tal vez esa oveja no quiere ser encontrada. Esto. ¿Sí me explico? Claro, y qué Entonces, maravilloso eso que acabas de decir, en ¿eh? ese orden de ideas, ¿cuántos de nosotros nos negamos precisamente a vivir esa gracia santificante?
¿Por qué? Porque estoy cómodo en el estado irregular en el que me encuentro. Así es. Así que yo les he dicho incluso a muchos alumnos, así viniera el Santo Padre a darles una clase de Biblia. Si tú no quieres, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas tú eres el que vas a tomar la decisión. Y podríamos estudiar el magisterio, y podemos leer la Biblia, y podríamos ser expertos en Sagradas Escrituras. Así es. Y no pasaría nada si nos dejamos encontrar. Mira, San Agustín, este gran teologazo, ¿no? Y un gran filósofo también, ¿no? San Agustín decía, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Ahí está la clave. Así es. Sí, así de sencillo. Volviendo a María, esa virtud de fe, María sabe perfectamente bien la necesidad que hay de un cambio. Correcto. Cuando a ella el ángel le anuncia, ¿verdad? Yo me imagino que en su cabecita empieza a decir, ah, caray, o sea, me está hablando del Mesías, por un decirlo, ¿no? Yo quiero pensar en eso. Por eso no se las piensa. Así es. Dice, yo que tanto estoy esperando ese cambio del Mesías, estoy imaginando, Claro. ¿no? Mi papá me ha dicho del Mesías y del Mesías, Totalmente mi papá en la Joaquín cultura me ha que dicho, vivía. exacto, entonces ahora esto me viene a mí, pues definitivamente digo que sí, ¿no? Sí. O sea, Por sí. eso hágase en mí todo lo que tú has dicho. ¿Cómo es esto? No lo comprendo, pero lo creo. Así es. O sea, está haciendo la prueba. Es a lo que nosotros estamos invitando a la gente. Haz la prueba. Claro. El salmista lo dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Pero los que no quieren hacer la prueba es porque quieren seguir esa vida irregular. Una vida de materialismo, si tú quieres, una vida de hedonismo, totalmente. una vida de qué te gusta, de Utilitarismo. egoísmo. O sea, están cómodos así. Claro. Y lamentablemente eso es lo que el mundo dicta. ¿Sí? Eso es lo que el mundo les está dando, les está ofreciendo. Y lo que habría que cuestionar es si se alcanza la felicidad en estas, digamos, posturas éticas, ¿no? Estas posturas de la visión ante la vida. Se habría que cuestionar si verdaderamente eres feliz con esto. Evidentemente no. Evidentemente no, porque yo he analizado, por ejemplo, actores, actrices, cantantes y demás que se han suicidado. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué? Si desde el punto de vista del mundo lo tenían todo, todo lo que es Claro. todo lo que el ser humano anhela, lo tuvieron. Y uno diría, serían las personas más felices sobre la tierra, ¿no? Así es. Por ejemplo, si lo ponemos en ese orden de ideas, que la felicidad me la da el materialismo, pues fíjate que uno de los personajes más felices sobre la faz de la tierra debió de haber sido Salomón. Imagínate, hereda un gran reino, ¿sí? Tiene palacios por todos lados, Sí. tiene caballos de todos, tiene un ejército y por si fuera poco tiene cientos de mujeres. Así es. O sea, desde el punto de vista humano, él debió de haber sido la persona No le más faltaba feliz nada, sobre la humanamente. tierra. Exacto. Nada. Pero la misma historia sagrada nos dice que terminó sus días de manera patética. Eso. De ahí la propuesta de Jesús que hace en el Sermón del Monte en las llamadas bienaventuranzas. ¿Sí? Las llamadas bienaventuranzas, que son 9 en el Evangelio de Mateo, es la suma de todas, ¿no? La que nos va a dar la auténtica y verdadera felicidad. Y fíjate que la propuesta, ¿quién la está haciendo? La está haciendo Jesús, que es Dios, que nos creó. Y Él sabe perfectamente bien que a lo largo de la historia de la humanidad, los grandes imperios que lo han tenido todo han terminado en la nada. Así es. Entonces la felicidad no está en el tener, sino en el ser. En el ser. Y por eso hablamos de santos y santas que vivieron su vida felices, ¿no? Y nos lo está diciendo, fíjate, o sea, nos lo está diciendo el que es camino, verdad y vida, o sea, nos está dando la clave de cómo debemos vivir para alcanzar la felicidad, alcanzar la plenitud, la perfección en el amor. Claro. Nos lo está diciendo, o sea, no nos lo está escondiendo, no está diciendo vayan y descúbranlo, a ver, nos lo está diciendo, Martín. Ahora bien, Jesús lo propone, pero Jesús, ¿a quién se lo escuchó? Debió de haber sido a su madre. ¿Sí me explico? Eso. O sea, es que viene una pedagogía desde antes, ¿no? O sea, tú eres hijo de familia, yo soy hijo de familia, tenemos muchas actitudes que vienen de nuestros papás, Claro. modismos, frases, ademanes. ¿sí? Totalmente. Entonces, si nosotros vemos a un Jesús compasivo, por ejemplo,
porque lo encontramos en el Evangelio, que es compasivo. ¿Eso le viene a Jesús después del bautismo? No. No, ¿de dónde lo vivió? Exacto. Y estos son estamos hablando de virtudes de María, Claro, ¿eh? claro. Por eso estamos hablando de un hogar, de un seno, donde Jesús, niño, va asimilando todas esas virtudes. Los mismos formadores, la misma psicología dice que el hombre de los 0 a los 7 años es una esponja. Así ¿Sí me es, explico? totalmente. Absorbe todo. Todo. Entonces, el hecho de que veamos a un Jesús Y bondadoso, la formación piadoso, del carácter es hasta los 7 misericordioso, años. claro así. que sí. Entonces, lo vive de ese seno familiar. Por un lado tenemos al padre adoptivo, que es José, Así es. que tampoco podríamos decir, ay, fue un hombre cualquiera. No, el mismo autor del Evangelio lo menciona y lo califica como hombre justo. Justo se interpreta como temeroso de Dios. Y justo, o sea, hablando de la palabra justicia, era precisamente una virtud cardinal para la cultura griega que venía empoderando, digamos, a toda la cultura alrededor, y que hable de que es un hombre justo es de muchísimo valor, Claro. por supuesto. Entonces, si tienes un papá que lo califican como justo y si tienes una mamá que la califican como virtuosa, pues entonces el hijo es la combinación de Hombre. ambas. ¿Sí me explico? O Totalmente. sea, muchos piensan, no, es que a partir del bautismo Jesús fue así, así. No, ve más atrás. Es que no lo dicen los evangelios, pero no necesitamos, simplemente si tenemos la base, que es José y es María, o sea, lo demás lo podemos imaginar. Así es. Lo deducimos, ¿no? Así es. Es como los dogmas, o sea, no, es que el Papa lo dijo y a partir de ahí, no, el Papa lo deduce, ¿sí? ¿Por qué lo deduce el Papa? Por puro sentido común. Eso. O sea, no se necesita tener una lógica muy vasta, o sea, Claro con que puro no. sentido común. Así es. Y Jesús promete cuando dice, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo les aclare y les diga y les explique lo que en su momento no se puede entender. Por eso me cuestionan mucho cuando damos las clases de Biblia, pero ¿por qué Mateo? ¿Por qué Marcos? ¿Por qué no hablaron de María? ¿Por qué Pablo, el gran Pablo, en una sola carta y en un solo versículo, habla de María de manera despectiva? Porque es por lógica, o sea, primero hay que dejar claro lo que es la cristología para dar paso a la mariología. Así es. O sea, estamos hablando, podríamos decir, de una teología progresiva, ¿no? Van creyendo. Así es. Entonces ya a partir del siglo II, siglo III, que ya se asentó bien lo que es la cristología, hay que dar paso a la mariología. Y hasta el siglo, ¿qué fue el siglo tercero, cuarto? O sea, Madre Nuestra, ¿no? Se acepta en un concilio, ahorita no recuerdo el nombre, pero... El de Efeso, siglo Efeso, IV, la Teotocos, Madre de Dios. Madre de Dios. Así es. Entonces, o sea, es precisamente un proceso, ¿no? Por El supuesto. que se va viviendo en la historia de... La revelación de Dios no es de golpe, es progresiva. Así como nos ha pasado en nuestra vida. Así tal es. cual, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues hoy que lo conocemos más, pues podemos comprender más cosas, le amamos más, pero no fue lo que vivimos al inicio. No, yo he sido muy honesto con todos los compañeros y con todas las personas que he entrevistado y me han entrevistado. Les digo, mira, me voy a robar la frase de un profeta que se llama Amos. Yo no era hijo de profeta, ni era profeta. Así es. A mí el Señor me tomó y me dijo, vete para allá. O sea, parafraseando lo que dijo Amos, es lo mismo. Tú, yo y los que nos están viendo, incluso nuestros colaboradores, de alguna manera hubo un parteaguas. Claro. ¿Sí? El mismo autor del Evangelio de Lucas nos presenta a un Jesús como ese parteaguas, un antes y un después. El autor del Evangelio de Lucas nos dice que sin Jesús la vida es un enigma. Entonces, en Jesús hay un antes y un después. Oye, Martín, y volviendo a la Anunciación, ya hablamos de la fe, ¿qué otras virtudes podemos encontrar en este texto bíblico de la Anunciación? La obediencia. La obediencia. La obediencia. Ah, caray. La obediencia, sí. Sí, la obediencia, ¿por qué? Porque obviamente hay una petición a través de un mensajero, ¿no? Es como decir, María, vengo de parte de Dios y Dios dice esto y esto. ¿Tú qué dices? O sea, María pudo haber dicho no, pero dijo ¿Sí pudo haber dicho que no, Martín? Pudo haberlo dicho. Pudo haberlo dicho. ¿Por qué? Porque Dios nos creó libres. Eso. El famoso libre albedrío, Así ¿no? es. Como muchos ahorita han dicho que no. ¿Sí? Muchos han dicho que no.
y nos van a escuchar, pues no. Hoy Dios sigue hablando como a María, a través Sí. de personas, a través de programas, a través de homilías. Definitivamente que sí. ¿Cuál Sí. es, cuál es la dificultad que tú podrías encontrar en poder ser obedientes a Jesús como María? Pues actualmente diríamos la cultura que estamos viviendo, que es una cultura posmodernista, que aunado con la secularización, es lo que está dando, está creando ese problema de fe, ¿no? Y aterrizándolo un poquito, digo, para los hermanos que a lo mejor no alcanzamos a entender estas palabras de posmodernismo y secularización, ¿qué podría ser? Pues esa falta de interés en las cosas de Dios, Eso. el famoso relativismo, ¿no? Esto que es Eso. el Papa Benedicto Relativismo. trató de enfrentarlo, ¿no? Nada es malo, nada es bueno, ¿No? nos la pasamos a No, gusto. no, no. Y si tú estás cómodo con esa situación, pues adelante, ¿no? Eso. Entonces, ese es el famoso relativismo, Relativismo. que incluso se vive dentro de los ambientes católicos. Lo correcto. O sea, esto no es, pues nada más los paganos. No, no, no. Lo vivimos, por O sea, supuesto. y es increíble, pero se ve en todos los sectores. No pasa nada si no comulgo, no pasa nada Dentro si de no la rezo un iglesia se rosario. ve, por eso Pablo VI, que hoy es santo, Pablo VI nos advirtió y nos dijo, el humo de Satanás se ha filtrado dentro de la iglesia. Entonces, lamentablemente, aquí hay que reconocer que Pablo, el gran Pablo, como gran profeta, dijo, nuestra lucha no es contra entes materiales, sino espirituales. Así es. Por eso la intención de estos programas, como el que tienen ustedes y otros más que existen, ¿verdad? Yo quiero pensar que sobre todo es como reavivar la fe, ¿no? Por supuesto. Como dijo San Pablo en su carta a los Efesios, levántate tú que duermes entre los muertos, ¿no? Así es. Y programas marianos, que hay muchos, por supuesto, ¿verdad? Tratan también de reavivar una devoción en María. Entre más vivas una devoción a la Virgen María, más te centras en la vida de Cristo. Totalmente. Así es. Entonces, pues hablamos de la obediencia. La Obediencia. obediencia es una virtud que María la vivió, por supuesto. Mira, podríamos poner en paralelo dos vidas, dos ver. mujeres, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Génesis nos encontramos una mujer. Así es. Según el Ya la narrador, dice que se llama conocemos, Eva. ¿Sí? Y por acá tenemos en Lucas otra mujer que se llama María. ¿Qué hace de diferente una a otra? La primera, Eva, quiere ser Dios. La segunda, quiere ser la esclava de Dios. Y se ve la gran diferencia. Esa es la elegida del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu, y aún así no se envanece, soy la esclava. Así es. Entonces ahí tenemos esas dos opciones, ¿no? A lo largo de la Sagrada Escritura, te digo, vamos a encontrar muchos personajes con los cuales nosotros tenemos que identificarnos. Y no porque te lo estemos imponiendo, o sea, la palabra de Dios no se impone, se propone. Ahí está la propuesta, ¿no? La Virgen María goza precisamente de la presencia de Dios, por eso hay el cuarto dogma, ¿no? La asunción de María a los cielos, ¿no? Entonces, nosotros también estamos llamados a vivir una santidad. ¿Pero cómo? A través de vivir estas virtudes, que hoy diríamos más que marianas, pues también virtudes cristianas, ¿no? Y acabas de tocar ahorita otra virtud de María, la humildad. Sí, claro, definitivamente. O sea, ya hablamos de la fe, ya hablamos de la obediencia, hablamos de la humildad. Es una mujer sencilla, ¿sí? Es una mujer que de alguna manera en esa sencillez que le caracteriza, porque pues la mayoría de los exégetas coinciden en que María representa a los pobres de Yahvé. Y un pobre de Yahvé, ¿qué es un pobre de Yahvé? Porque tal vez podríamos pensar que es un pobre económicamente hablando, sí, ¿no? materialmente. Un pobre de Yahvé es aquel que ante todo, primero está Dios. Que podríamos entenderlo así como reconocerse como nada y reconocer que Dios lo es todo. Definitivamente. Tenemos el caso de Lucas cuando el llamado de los discípulos, sobre todo Pedro, ¿no? Jesús, después de dar el discurso, le dice a Pedro, rema mar adentro, vamos a pescar. Y Pedro le dice, oye, pues si hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Yo que soy el experto. Exacto, pero si tú lo dices, pues vamos, ¿no? Como diciendo, yo sé que no vamos a pescar nada. ¿Y cuál fue su sorpresa? ¿Cuál es la reacción de Pedro
se hace hacia atrás, se postra y le dice, Señor mío y Dios mío, apártate de mí que soy un pecador. O sea, reconocer nuestra indigencia espiritual y reconocer la grandeza de Dios. Qué bonito podría ser que llegáramos a vivir esto verdaderamente, Martín. Pues Qué precioso sería. no, sería magnífico, pero es hacer a un lado las propuestas del mundo. Es decir, por un lado tenemos la propuesta de Dios y por otro lado tenemos la propuesta del mundo. Ahorita, lamentablemente, pues hay que reconocerlo, parece que el mundo es el que está ganando. Así es. ¿Sí? Pero bueno, esto tampoco nos puede desmoralizar. Claro, no nos va a determinar. No, hay O una sea, promesa de Jesús en el Evangelio de Mateo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tal vez esto que estamos viviendo es una muestra para que nosotros veamos qué cambios tengo que hacer. Y pues ya dijimos, la fe de María, la obediencia, la humildad. ¿Es malo ser humilde, Martín? Por supuesto O sea, que no. hoy se pensaría como que, eres humilde, hazte a un lado. O sea, ¿qué riquezas podríamos encontrar en la vivencia de la humildad? Pues muchas, porque de alguna manera, pues el domingo pasado tuvimos el Evangelio de Lucas, una enseñanza maravillosa de la palabra de Dios en esa vida paralela, ¿no?, de Lázaro y el rico Epulón. ¿Sí? Al final de cuentas, es el único texto bíblico que yo encuentro donde nos ilustra lo que es el infierno. Así Porque, es. bueno, los dos mueren, pero uno está en el seno de Abraham, que es el cielo, y el otro se encuentra en el infierno, ¿no? Entonces, la pregunta aquí, ¿qué lo llevó a? ¿Qué lo llevó a? Pues el vivir ensimismado, el no tener una visión horizontal, no darse cuenta que hay gente necesitada a su alrededor. Y la soberbia en la que vivió este hombre le llevó a estar donde está, ¿no? Fíjate, haciéndote esta pregunta, ahorita me viene en mente algo que dice Beata Conchita Cabrera de Armida, que la humildad es la tierra fértil donde crecen todas las demás virtudes y que sin humildad no hay vida de virtud. Claro, definitivamente, pues es que ¿de qué te va a servir una persona soberbia? De hecho, en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo 6, así lo dice. 6 cosas aborrece el Señor y la séptima doble vez. Y empieza, ojos altaneros. Entonces, lo primero que aborrece a Dios es la soberbia. Y deberíamos ahorita, y quisiera invitar ahorita a los hermanos que nos están viendo, qué tanto es esa actitud de soberbia, ¿no?, en nuestra vida. Sí, recordemos que el primer obstáculo para nuestra santificación y nuestra salvación somos nosotros mismos. Es el famoso ego, ¿no? Así es. Yo lamentablemente lo he experimentado cuando voy a parroquias y le digo a los párrocos, cuando me invitan a dar clases de Biblia, le digo, mira, los primeros que deberían estar aquí son tus encargados de vida cristiana, pero son los primeros que no están. ¿Por qué? Porque Ya lo saben todo. yo soy ministro de Eucaristía, ¿yo para qué? ¿Y qué nos van a enseñar? Yo soy de liturgia, yo soy esto, no, pues entonces no. Ay, no. Lamentablemente esa es la realidad. Pues es nuestra iglesia, ¿verdad? Así es. Y que digo, esto debemos aprenderlo y gracias a Dios, pues que hoy, ahorita nos estás tú compartiendo esto. ¿Y hay alguna otra virtud más en la Anunciación, Martín? Sí, como verás, se le habló de su parienta Isabel, que ya va en el 6º mes. María, más adelante dice el relato que se encamina a visitarla, no para decirle cómo estás o algo, sino para apoyarla, No ¿no? para llegar a contemplarla, ¿verdad? Para ir Exacto. al chisme, ¿verdad? A ver, No, ay, no, como no. que está embarazada O sea, y ya tiene edad. estamos viendo la caridad de María. Ahora, la gente pierde de vista porque Nazaret a Hebrón, actualmente es Aikarem, para los que Dios nos ha dado la gracia de ir a Tierra Santa, son 150 o 160 kilómetros. Caray, Hoy te vas en autobús, pues llegas en 30 minutos, ¿no? Pero imagínate, 2000 años atrás, la travesía de María, hombre. o sea, no fue fácil porque había que viajar en caravanas, no te arriesgarías a viajar sola, porque lo más seguro es que te robaran o te violaran. Y con mujer, ¿no? O sea, Exacto, en esa cultura, exacto. en ese contexto. Entonces María viaja no para turistear allá, sino para ir a ayudar. Decide hacer la caridad. Así es, ayudarle en este caso a su prima, que se encuentra en una situación vulnerable. Y es algo que hoy nos podemos cuestionar nosotros como hijos de Dios, como católicos. Es tan fácil, en realidad, poder hacer la caridad, Martín. O sea, basta una palabra, basta un gesto, basta un dirigirte, basta un decidir, basta un ponerte en marcha
para hacer la caridad, Martín, y aprender de María en la vivencia de esta virtud. Así es. Sí, es cuestión nada más de abrirnos un poquito, ¿no? Yo recuerdo una frase de Juan Pablo II, cuando visitó a los presos de Italia. Él decía en su mensaje, ¿no? Dice, no hay peor cárcel que la de un corazón cerrado. Entonces, mientras que nosotros permanezcamos en esa cerrazón, Eso. no vamos a sumarle. Al contrario, vamos a restar y a restar. Entonces, la verdad, yo creo firmemente que María vivió muchas virtudes, muchas virtudes. Estas que estamos tocando serían como las más elementales, Pilares, ¿verdad? ¿verdad? En la vida de Pero María. la solidaridad de María, no nada más para con su prima Isabel, sino con todo aquel que se encontraba, si tú quieres, ¿no? Híjole. Que vivían carencias, entre ellos mismos se ayudaban, qué sé yo, ¿no? Como, o sea, como figura materna, la verdad que yo pienso en ella en la acogida. O sea, como madre, sale, pues todos son mis hijos de aquí en adelante. Y a mí se me hace algo precioso de ella, mirarla en esa virtud de madre de todos nosotros como hijos de Dios. Definitivamente, bueno, es la interpretación que el magisterio nos ha dado en el Evangelio de Juan, ¿no? Cuando Jesús antes de morir está en la cruz, está María a un lado, está Juan al otro lado, y le dice, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre, ¿no? En ese simbolismo, María viene a ser la madre de la iglesia, ¿no? Y está presente, ¿no? En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 12, capítulo 1, versículo 12 por ahí, encontramos que después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, María está presente junto con los discípulos, ¿no? O sea, María es pieza clave y fundamental en la primitiva iglesia. De hecho, hay una serie, una serie de película que me encanta a mí, que se llama San Pedro, Persecución de Cristianos. Aunque está tomada de algunos relatos bíblicos, como que el productor se tomó algunas licencias. Okay. Una de ellas, cuando se va a dar el famoso primer concilio en Jerusalén, ese debate que tiene Pedro con Pablo entre que si los paganos entran o no entran, me gustó mucho esa escena porque Pedro, cabeza de la iglesia, va a buscar a María. Ay, caray. Una escena tan conmovedora porque le dice Pedro, María, tengo que tomar una decisión importante y no sé qué hacer. O sea, me conmovió tanto esa escena porque dices, definitivamente debe haber sido así. O sea, Sí, los evangelios no nos dan esos datos, pero yo quiero pensar que estos 12 apóstoles, bueno, 11 porque ya Judas, según el relato, se había ahorcado, ¿verdad? Y el círculo más íntimo de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, definitivamente con María estaban constantemente. Sí. Fíjate, María, o sea, como consejera. Exacto. Hoy día nosotros podemos recurrir a María como consejera, por supuesto, y humanamente tenemos alguna dificultad y todo, y vamos, y si a lo mejor no queremos contarle a nuestra mamá por alguna cosa, pero el hecho de que ya nos abrace, nos acoja, ya nos cambió el momento, ya nos Claro. cambió ese tiempo en el que estamos viviendo. Pues, claro, qué maravilloso lo que nos acabas de compartir. De hecho, el Nican Mopogua, este documento del siglo XVI, en una de las apariciones, pues a Juan Diego, ¿no? María le pregunta, le hace 4 preguntas, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te aflige? Y la cuarta, ¿no? La cuarta cuando le dice, ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? O sea, ¿ve qué palabras de confianza? Por eso, o sea, y María no está inventando nada, todo está en el Evangelio. Tenemos el Evangelio de Juan capítulo 2 en las bodas de Caná. Sí, ¿por qué nosotros decimos que María puede interceder, puede abogar, puede auxiliar? Pues porque lo encontramos en el Evangelio, ¿no? O sea, a mí me cuesta trabajo que está ahí y no lo quieran creer. O sea, María no ejecutó el milagro, eso nos queda clarísimo. María simplemente se sujeta a decir, hagan lo que Él les diga. Por eso la doctrina social de la Iglesia Católica nos ha enseñado que el milagro lo hace Dios. Así es. A través de María, un santo o una santa. Fíjate, por aquí nos preguntaban, y aprovechando estos últimos momentos, porque ya estamos por terminar el programa, si María es empoderada, ya esta palabra que está ahorita muy en boga de la mujer, y a ver, María es empoderada. Definitivamente que sí, pero en los planes de Dios.
Fíjense, mujeres, empoderarnos. Sí, hoy planes de lamentablemente Dios. pues es lo que nos está dictando la moda, ¿no? Estamos ahorita viendo una filosofía en primero yo, luego yo y después yo. Ese es el empoderamiento de la mujer que está viviendo. Incluso en el Nuevo Testamento nosotros podríamos hablar de una liberación femenina, sí, claro que sí, pero por los medios que Dios quiere, no como lo estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es un contrasentido total, Eso. totalmente fuera, desenfrenado, ¿no? Y una virtud que también veo, Martín, la valentía de María. Claro, O sea, yo veo en María una mujer que vio que a su hijo le hicieron de todo, y estuvo al pie del cañón y no se interpuso en el plan de salvación. Espérense, no, ya no le hagan más, háganmelo a mí, ¿no? O sea, sí. se aguantó con todo lo Debió que de haber tenía. sido muy, muy traumático, claro que sí, y como humana debió de haber sufrido bastante. Tú y yo a la pérdida de un ser querido, Queremos que nos lo hagan a nosotros. como humano, incluso renegamos de Dios. Eso hay que decirlo con toda franqueza, porque somos humanos, Por supuesto. ¿verdad? En una película de las últimas que se hicieron con relación a la vida de Jesús, hay una escena que me conmueve mucho también, y es cuando María quiere ver a Jesús y lo llevan ya precisamente camino al Calvario. Ahí en la película vemos a Juan, que es el que conoce ese laberinto de la ciudad vieja, y lo lleva, ¿no? Lo lleva por ahí, la lleva, perdón. Y la escena es tan conmovedora porque le dice Juan, es el momento, va a pasar por aquí, no hay otro, aquí. Y rápidamente María ve que cae Jesús y se abalanza contra él. Las palabras de María son estas, ya para esto. Como diciéndole, ya, renuncia a esto. Jesús se incorpora y le dice, está tomado el Apocalipsis, yo todas las cosas las hago nuevas. En ese momento María entiende que esto es un proyecto de Dios y no puede ir en contra. Y vuelve a retomar esas fuerzas de flaqueza, si tú quieres, y bueno, Lo acompaña hasta supera la cruz. todo esto, así es. O sea, son detalles interesantes, ¿no? Que no dudamos que así hayan sido. Por supuesto. No dudamos que así hayan sido, ¿no? Yo veo a María como aquella mujer que nos relata el primer libro de los Macabeos, donde están torturando a cada uno de sus hijos y la mamá está incluso motivándolos. No se echen para atrás, adelante, nos vamos a ver en el cielo. Una mujer que vivió no nada más el suplicio del primer hijo, sus 7 hijos fueron mutilados uno por uno, y la mujer se mantuvo íntegra, fuerte, en la fe de que Dios les iba a recompensar. Tenía un plan para ellos. Así es. Entonces Martín. son heroínas, diríamos, ¿no? Martín, estamos prácticamente finalizando el programa. ¿Algún comentario final que quieras agregar? Sabemos que podríamos pasarnos aquí platicando de las virtudes de María 5, 7, 8 o 10 horas y no terminaríamos. Algo que tú quisieras que se haya quedado, que sea importante para ti poder transmitir. Pues sobre todo que recapacitemos, ¿no? Que recapacitemos sobre quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Somos cristianos? Pues entonces vive tu cristianismo como debe de ser. Claro, tomando como referencia a Jesús y por supuesto a María, ¿no? Si realmente quieres vivir un cambio auténtico, solamente así. No hay otra manera, no hay otra forma. Escuchaba yo en referencia a lo que hace a un autor que decía, si quieres seguir a Cristo tienes que imitarle. O sea, no hay manera de seguir a Cristo y no ser como Él. Claro, No hay eso lo manera. dice, bueno, todos estos libros espirituales, ¿verdad? Y todos estos autores tienen su base en la Biblia, porque Pablo en su carta a los Filipenses da la recomendación, tengan los sentimientos de Cristo. O sea, tener los sentimientos que Cristo tuvo. Entonces es un llamado a vivir una vida cristiana total, ¿no? De hecho, Pablo nos invita a ser Cristos vivientes. Eso es. Pues Martín, pues le damos las gracias al maestro Martín que pues nos ha acompañado en estos 2 programas, en estas 2 partes en relación a las virtudes de María. Te encomendamos también, Martín, a Dios nuestro Señor para que siga cumpliendo ese plan de salvación en tu vida. Te encomendamos a nuestra Madre María para que siga siendo también ese modelo de vida, de virtud, modelo de virtuosismo en tu vida, también la de tu familia.
Y pues no nos queda también más que dar las gracias también al señor cura Fernando Rivera, también a los vicarios que hoy día nos están también acompañando en los programas, también este caminar en el apostolado del Canal Misionero. Y bueno, pues Martín, muchísimas gracias, que Dios te siga bendiciendo. No, pues gracias a ustedes por invitarme y cuando gusten, con toda confianza. Pues aquí rogamos al Señor, ¿verdad?, para que pueda estar en más programas con nosotros, Martín. La verdad que ha sido mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Y bueno, pues decimos nosotros, Cristo te ama y yo nosotros también. también, así es. Hasta luego, hermanos.